A continuación, Diplomacia en directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en directo. Muy buenas noches. Agradezco la presencia del doctor Claudio Kramer, que ha aceptado bondadosamente acompañarnos esta noche con el objeto de abordar temas importantes para nuestra vida como ecuatorianos frente a la situación política en la que estamos nosotros involucrados, todos los compatriotas. Bienvenido, como te digo, mi querido Claudio. Y para comenzar con nuestra entrevista y en seguimiento, si se quiere, del evento realizado el domingo último en la televisión, podríamos abordar el tema de la dolarización y para ello tus opiniones respecto de cómo es que se dio la dolarización en el Ecuador. En primer lugar, muchas gracias a Edwin por la invitación a este prestigioso programa. La dolarización es importantísimo ver por qué llega y por qué hay que mantenerla. Va a representar un cambio de paradigma, va a representar la incorporación de una herramienta que ha sido muy beneficiosa, pues terminó con un círculo perjudicial que transcurrió durante 20 años, desde 1979, cuando comenzaba la democracia, a 1999, tuvimos la crisis bancaria. ¿Cómo se caracterizó ese periodo? Una alta inflación seguida por devaluaciones. Seguramente los jóvenes que ahora no pasan de 30 años, no conocieron, digamos, la inestabilidad que se daba con las inflaciones seguidas por devaluaciones, luego ajustes, recuperación. Venía un empobrecimiento, porque obviamente con la inflación se perdía el poder adquisitivo y bajaba el nivel de ingresos en términos reales. Y regresamos de nuevo a la inflación. Esto era un círculo de 100 años de soledad, inflación, devaluación, inflación. Solo una idea nada más en cifras. En 1979, la inflación anual en el 1988 estaba en 54%. En el año 99 llegó a abordar el 100%. El Ecuador estaba en un peligro de entrar en una hiperinflación. En el año 79 el tipo de cambio era 25 sucres por dólar. En el año 99 llegó a estar un tipo de cambio el 30 de septiembre de 13.800 sucres. Luego hicieron 1.000 sucres a mediados de diciembre y se va a dolarizar al tipo de cambio de 25.000 sucres. Esto les da una idea de cómo era el tema tan importante, tan grave, cómo afectaba la vida, las devaluaciones, las inflaciones. Otro tema muy importantísimo que habría que añadir es que en la década de los 90, acordemos que la década de los 80, de los 90, son 2 décadas perdidas. La crisis de deuda externa que se dio en el 80 especialmente. Pero en los 90 va a venir un tema clave. Se va a fortalecer el dólar como moneda informal. Y vamos a tener que para el 9 de enero del 2000, la economía se encontraba dolarizada de facto en casi un 60%, tanto en los depósitos de ahorro y de plazo, como en lo que se llama cuantidinero en la banca, que son instrumentos de pago que no son completamente líquidos. Me refiero a depósitos a plazo, depósitos de ahorro. Entonces, la dolarización que se toma en enero del año 2000, va a ratificar la confianza que había en el dólar como una moneda de ahorro y la pérdida de confianza que había en el sucre. El asunto era tan grave que ante la crisis económica, con un deterioro crónico de la confianza, había una imparable fuga de capitales. El Banco Central del Ecuador y la Corporación de Fomento
estiman que durante 1909 salió del país un monto de capitales de 1.700 millones de dólares. Eso equivale al 11% de la economía. Otros autores importantes como Rodríguez Velasco estimaron que entre 1900 y 1998 Ecuador fue uno de los países que sufrió una de las mayores fugas de capitales del mundo, equivalente al 19% de su Producto Interno Bruto, equivalente al 19% de su economía. Así que ese lunes 10 de enero del 2000, el Banco Central va a ratificar el tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar y se dolariza la economía. No solo fue una respuesta a la crisis económica de 1999, fue una respuesta a 2 décadas perdidas, que eran los años 80 y los años 90. El presidente Maguad va a ser derrocado, entiendo, el 21 de enero. Claro. Esta es la manera como antecedente histórico, el por qué surge la dolarización. ¿Y qué opciones, cómo ves tú, qué opciones tenemos ahora como país? Bueno, yo plantearía lo siguiente: cuando hablamos de dolarización, hay que hablar de que, siendo un instrumento, una herramienta tan importante, que ha demostrado ser necesaria pero no suficiente. Y para evaluar lo que sucedió después del año 2000, hay que evaluar que había que hacer reformas para que el entorno de esa organización fuera fortalecido y pudiéramos realmente crear riqueza como país. Porque la riqueza del entorno de producción que debe fortalecer a la organización no se refiere solamente a emitir moneda sin respaldo, no se refiere a la cantidad de dinero, se refiere a la creación de bienes materiales e inmateriales, se refiere a ser un país más eficiente, con mayor productividad. La estabilidad. La estabilidad era un primer beneficio, si quisiera hacer énfasis históricamente, un primer beneficio, porque analicemos 3 periodos rápidamente, que nos van a dar un marco histórico de lo que ha pasado estos 25 años. El primer periodo fue del año 2000 al 2006, un periodo muy positivo en que se acentuó mucho la disciplina fiscal. Esos fueron los gobiernos de Gustavo Noboa Bejarano, de Lucio Gutiérrez y de Alfredo Palacios. En ese periodo, vamos a decir que la economía se estabilizó, y después se anunció la dolarización, se redujeron los intereses nominales, hubo mayor captación de la banca de depósitos, mayores créditos, inclusive se duplicó el Producto Interno Bruto nominal de la economía, de casi 6.000 millones de dólares en 2000 a 30.000 millones en 2004, 4 años. Se detuvo ese proceso de hiperinflación, de incremento de precios, disminuyó gradualmente, tanto que el 2000 llegamos a 96.1%. En el 2003 había bajado a 7.9%, y actualmente el año pasado hablamos de 1.5%. O sea, esto es realmente un logro que logra estabilizar, porque no se puede crecer si primero no estabiliza la economía. 2003, 2004, sobre todo. Sí, fueron años que un descenso, tengo las cifras. Sí. Aquí las cifras es, el 2000 llegó a 96.1%, cae a 38% en 2001, a 12% en 2002 y a 7.9% en el 2003. En 3 años hay un descenso abrupto de la inflación. Los salarios van a recuperar su poder adquisitivo. Imagínense que en el 2005 el salario mínimo estaba en $168. Se había triplicado en comparación con el de diciembre de 1999. Pero Claudio, perdóname, el precio del petróleo había bajado pues en esos años. Y no estábamos en el auge, porque el auge comienza en 2004. Así es. El auge petrolero. Estoy hablándote ya de indicadores favorables antes del auge petrolero. ¿Cómo no? En la primera etapa. Bueno, se recaudaron más impuestos, se redujo la pobreza extrema. En el 95 se ubicaba, aquí tengo las cifras, el 20.1% en el 99, la pobreza extrema, baja al 12.8% en el 2005. O sea, ya ahí hay cifras importantes. Claro. La recaudación de impuestos va a mejorar, se va a crear el SRI y vamos a ver también que se eleva la productividad. Hay sectores como las flores, donde las exportaciones del producto pasan de 180 millones en el 99 a 852 millones en el 2018.
En los camarones, donde se va a incorporar tecnología de un cultivo extensivo, se pasa de 607 millones en el 99 a 3.235 millones en el 2018, o sea, más que se quintuplica. Y eso con los avatares. Ahora, y bueno, así podría seguir diciendo una serie de beneficios. Por ejemplo, en el ámbito político ya no hacía falta negociar el ámbito monetario y cambiario, que era realmente un desafío antes de la asociación, lo mismo el abatir la inflación. Bien. O sea que la asociación va a ser un ancla para la estabilidad, ¿no? Para los políticos. Ahora, ¿qué pasa hablemos del periodo que viene, que es el gobierno del expresidente Rafael Correa, 2007-2017? Había que decirlo frontalmente. Sí. Ahí se hizo lo posible por debilitar y eliminar la dolarización a pesar de estos excelentes índices, y van a haber problemas porque acordémonos que para mejorar este tono de producción había que hacer reformas antes, reforma laboral, ¿no? Había que hacer reformas financieras, disciplina fiscal, reforma de seguridad social. O sea, teníamos integración financiera internacional. ¿Qué pasa con el correísmo? El sector laboral se vuelve se quita la flexibilización laboral y se vuelve a proteger con una ley caduca ya de hace un siglo, que obviamente no va a atraer la inversión extranjera ni la inversión local. Y se está protegiendo a 3 de cada 10 empleados. Pero es una reforma laboral que va a convertir el contrato a tiempo indefinido en la modalidad típica de la contratación laboral. Esto no va a incentivar para nada ni la productividad ni la atracción de inversiones de ningún tipo. Esto complicó. En el aspecto financiero, se creó un marco normativo diferente planteado por estándares internacionales, ¿no? Y se va a hacer más lento, ralentizar la incorporación de los principios de Basilea del marco legal, que va a retrasar de alguna manera. Las autoridades económicas van a fijar las tasas de interés, imponer criterios de manejo de liquidez en instituciones financieras, obligarles hasta cierto punto a que traigan acá esa liquidez para financiar el déficit de gobierno. Entonces aquí viene un problema muy grave, ¿no? Ya veremos después, que va a crear pasivos excesivos depositados por los bancos privados en las reservas internacionales, que son propiedad de los depositantes, la mayor parte. Quisiera aludir aquí también el tema con el gasto fiscal, porque aquí viene un tema, se va a propender, se rompe la disciplina fiscal, se entra en un populismo económico, que el populismo económico se basa mucho en un gasto desmedido, en un gasto que va más allá de las capacidades de pago, y vamos a ver que el gasto público representaba el 25% a partir de 2007 del Producto Interno Bruto. En el 2013 prácticamente llega a representar el 43.7% del Producto Interno Bruto. Solo por una referencia, en esa época me acuerdo que comparaban con los índices de gasto público en el Perú y en Colombia, y era casi el doble. Entonces era un gasto excesivo, claro, que se rompía la disciplina fiscal, que es uno de los elementos para mantener la dolarización, ¿no? También se acude, con el déficit fiscal, se acude al endeudamiento externo, y vamos a ver que el correísmo termina su periodo con un endeudamiento que hasta ahora vuelve casi insostenible el gasto, sobre todo corriente. Y esto perjudica en los futuros gobiernos con un Estado sobredimensionado, ¿no? Un gasto corriente que realmente atenta contra la estabilidad económica y del dólar, ¿no? No se cumple, se hace todo lo contrario. Inclusive no se va a respetar lo que había, la creación del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva, Reducción de Endeudamiento Público, FEIREP, que era fundamental para cubrirnos de los ciclos de las placas bajas de las crisis. Se eliminó ese fondo. Y cuando vino la crisis, pues
cuánto se extrañó esos llamados fonditos. Así que volvimos a ser vulnerables en el país a estos efectos de la volatilidad del precio del petróleo, a abandonar ese marco legal que nos estaba marcando un orden para no tener una disciplina fiscal, y entramos a un gasto público desbocado, opaco, dispendioso y discrecional, ¿no? O sea que se entró a un modelo estatista que no creaba riqueza, y que era un modelo antiempresarial. Inclusive se intentó cambiar la matriz productiva, pero con un entorno antiempresarial. Y a la final fracasó el famoso modelo del cambio de la matriz productiva. Creo que habría que añadir, después de esto, me parece, que termina el gobierno de Correa y viene el gobierno del presidente Lenín Moreno. Entiendo que para el 2019 el gobierno del presidente Lenín Moreno va a dar un golpe de timón y va a restablecer las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, va a restablecer las relaciones con los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, los cuales dan préstamos con menor interés que lo que dio los préstamos de la China en el periodo de la Correa, que fue uno de los principales financistas e inversores. Sí. Y acuérdense que hubo un momento en que hubo hacer ventas adelantadas de petróleo, que se sigue en el gobierno de Correa, que tuvieron que seguirse pagando hasta esta década de los 20, ¿no? Entonces, Lenín Moreno da un viraje hace 6 años, con su ministro de Finanzas de entonces, Richard Martínez, y Ecuador vuelve a todo un proceso, digamos, de ordenamiento fiscal, económico, buscando la estabilización, ¿no? Obviamente que del 19 al 25 van a ocurrir varios factores que van a agravar la situación económica del país. Por un lado, hubieron dos, movimientos sociales violentos, como fue el año del octubre de 2019 en la ciudad de Quito, y también me parece que fue el 22, a mediados del año 22, con el señor Issa, el otro fue el señor Vargas. Los dos trajeron grandes daños económicos, que era justamente contra incrementos de subsidio, digamos, de eliminación de subsidios al combustible, y vino el COVID, que eso complicó. Vemos que vendrá el gobierno de Lenín Moreno, termina su gobierno, viene el gobierno de Lasso, que duró prácticamente la mitad del tiempo, corto tiempo, y con la muerte cruzada, y vamos a ver que viene el gobierno de Daniel Noboa. Ahí quiero retomar, porque en este gobierno que apenas lleva 15 meses, ha habido unos logros que realmente hay que resaltar. A ver. Un índice fundamental para mantener la dolarización son las reservas internacionales. Y es importante las reservas internacionales que esté claro el concepto. ¿Qué significa las reservas internacionales? ¿Qué tienen las reservas internacionales? ¿Por qué es tan importante? Ahí están, digamos, como pasibles, exigibles, obligaciones, porque las reservas internacionales va a respaldar ese dinero que está en circulación y también los pagos al exterior. Bueno, ahí están los depósitos de los encajes de la banca pública y privada. Están los depósitos que hacen el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, de empresas públicas como Petroecuador, el Seguro Social, YES, los gobiernos seccionales. O sea que las reservas seccionales son de los depositantes de la banca, de entidades del gobierno central, del sector público financiero. Y aquí viene el punto. La propuesta, y esto ya la han cambiado, pero todos sabemos que es la realidad, la propuesta justamente del economista Diego Borja, binomio, es justamente una desdolarización ordenada, lo cual no puede ser. Una asociación ordenada en este momento tan crítico sería un caos financiero, sería una catástrofe. Pero ¿cuáles serían las motivaciones? La motivación que hay detrás es el populismo económico, de tal forma que ya la dolarización no sea un ancla.
y esto les permita emitir dinero, ¿no? Dinero como los ecuadólares, que a la final es una emisión de dinero. A la final es comprar bonos del Estado, pero no tiene respaldo. A la final son papeles sin respaldo. Y a la final eso va a traer una doble moneda. Claro. Y debe haber una única moneda. No pueden haber ecuadólares, ni monedas electrónicas, sino una única moneda, y esto tiene que ser llevado a nivel constitucional para que haya un candado y que los políticos que no entienden de lo que es el manejo fiscal disciplinado no puedan desdolarizar de una manera, entre comillas, ordenada, que nos llevaría a un desastre económico, a una crisis financiera. Es más, regresaríamos a la etapa predolarización, pero en términos mucho más graves y geopolíticamente. Entonces, detrás está, y aquí sí quisiera ir recalcando, no se puede tocar esta plata, porque 75% de las reservas internacionales son de encaje bancario privado. Eso no se puede tocar. Claro. Y al tocar esa plata, eso puede crear pánico financiero a la larga. Se podrá tener una bonanza artificial por unos meses, pero luego se aterriza en la realidad y va a ser un caos financiero, una crisis financiera. Terrible. Sí. Entonces, ellos lo que quieren es un gasto, volver a un gasto a la máquina de emitir dinero, pero sin respaldo. Ya hemos visto las consecuencias de esto en Venezuela con Maduro, los Kirchner en Argentina, y realmente entraríamos en una hiperinflación, y todas las conquistas que hemos tenido hasta ahora se habrá perdido la estabilización económica. Solo quiero analizar algo, voy a repetir lo que dije en otro programa. Salario mínimo este rato es $470. Así es. Pero sumando con los abos y todos los derechos de ley, este salario se va fácilmente a $640. Es uno de los más altos de la América Latina. Y esto realmente, el otro programa comprobaba pues que inclusive estamos muy cerca de cubrir más o menos como el 80% de la canasta básica. En Venezuela la diferencia, el modelo que iríamos, es que está el salario mínimo a 2.50 y para llegar a la canasta básica hace falta 190 salarios. Es la diferencia a la que podríamos llegar tranquilamente. Un riesgo terrible, claro. Sí. Entonces, aquí volviendo al tema de los dos modelos, que quede muy claro. El modelo que plantea la candidata Luisa González y que lo avala la historia de 10 años, lo avalan las propuestas que ha hecho el economista Diego Borja, volvieron a ratificarla en el programa Políticamente Correcto las legisladoras Paola Cabezas y su colega, pues es un modelo estatista, es un modelo que va hacia un populismo económico, es un modelo totalitario al estilo del señor Maduro, represivo, y es un modelo que inclusive, ¿qué van a hacer para evitar la fuga de capitales? Subir los impuestos de salida, que eso también es un asunto prohibitivo, y se habla de subir al 26%. Actualmente está en 5%, para evitar una estampida que habría. Aquí hay que hacer énfasis en algo muy importante. El gobierno de Luisa tendría problemas, o digamos más que problemas, ya tendría que reubicarse geopolíticamente. Porque es un gobierno que no va a tener y ser aceptado por los Estados Unidos, porque obviamente es un gobierno que sabe que detrás está el expresidente Rafael Correa, que ya sabemos que es prófugo y tiene prohibida la visa entrar a Estados Unidos, y lo vinculan pues con el gobierno de Maduro. Inclusive ayer el presidente Noboa sacaba algunas pruebas de que eran pagados por PDVSA, que es la petrolera venezolana, claro, de Venezuela, de Maduro. Entonces, obviamente, ahí va a haber problemas. Entonces, y el gobierno de Luisa sería un gobierno antifondo monetarista. Pero aquí viene una consecuencia bien grave. Al ser un gobierno antifondo monetarista, esto le impide acceder a los créditos de las multilaterales, que son mucho más económicos que los créditos de la China.
La China ya no está en posición de jugar el papel que jugó en el tiempo de gobierno de Correa, tiene sus propios problemas de menor crecimiento. Claro, así es. Y por otro lado, el riesgo país se va a encarecer tremendamente. Solamente las expectativas de los mercados internacionales a ver que la candidata Luisa González pudiera gobernar va a elevarse mucho más allá de los 1.500 puntos. ¿Eso qué significa? Que no vamos a tener acceso al financiamiento internacional. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,